Bienvenidos amigos, hoy iniciamos el programa Justicia Social. Estamos aquí con nuestro amigo y el distinguido doctor Héctor Oveja. Héctor, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Sí. Muy agradecido por la entrevista. Bueno, iniciamos este programa bajo la página Comunicambio RTV. Un saludo a todos los televidentes. Estamos aquí para hablar de la coyuntura internacional, nacional, así como también para formular algunas reflexiones sobre las políticas sociales. Creemos que cada encuentro sea una experiencia a modo de aula virtual donde podamos contribuir a la docencia política desde un marco conceptual amplio, ¿no? Más o menos, ¿qué perspectivas tienes sobre este programa, Héctor? Bueno, yo creo que es una forma de comunicarse con todos, especialmente a nivel nacional, no solo en Lima, y mi expectativa es a la mayor cantidad de amigas y amigos de nuestro país para poder colocar algunos temas que me parecen importantes en la discusión. Claro. Bueno, en todo caso, iniciaríamos, Héctor, con esto que está causando bastante revuelo a nivel internacional, que es la situación de Estados Unidos, ¿no? Parece que se acerca ya el traspaso a la multipolaridad, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que este supuesto arreglo o convenio al que habrían llegado los senadores norteamericanos y el Congreso norteamericano y el presidente Barack Obama, en realidad es solamente una postergación, porque posterga hasta enero tanto la negociación de la deuda, es decir, la posibilidad de que Estados Unidos pueda endeudarse más, como la reforma de la seguridad social que ha planteado Obama. Entonces, esta misma situación que estamos viviendo ahora es altamente probable que se repita en enero. ¿Y qué significa eso? Significa que Estados Unidos ha llegado al grado máximo de la política que está implementando durante todo su crecimiento nacional, porque desde Washington, desde su misma fundación, la política de los Estados Unidos ha sido endeudarse. Y por supuesto, en una época, sobre todo en el comienzo, tenía respaldo. Pero ya en el siglo XX, a partir del gobierno de Ronald Reagan, que termina en 1990, porque el periodo Reagan en 1980-1990, llega a sobrepasar el millón de millones de dólares. Es decir, astronómica. Y la situación que se está produciendo ahora es esa, que Estados Unidos se va a endeudar cada vez más y cada vez más. Bueno, estoy repitiendo lo que los periódicos dicen, pero la pregunta que debemos formularnos más allá de lo que los periódicos dicen es: ¿con quién se endeudan los Estados Unidos? ¿Quiénes son los acreedores de Estados Unidos? Y cuando uno va buscando información uno se encuentra con que Estados Unidos se endeuda con los propios Estados Unidos. Es decir, con una parte de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que es propietario, que es propiedad de un grupo de bancos. Los bancos de los Estados Unidos que están agrupados en la Reserva Federal, que son bancos privados, son los que emiten los dólares norteamericanos. Queridos que estén en sus manos, no piensen que ese dólar es como un billete de 50 soles peruanos, emitido por el Estado peruano. No, el billete norteamericano no es emitido por el Estado norteamericano, es comprado por el Estado norteamericano a los bancos norteamericanos, que son aquellos que no solamente le prestan a los Estados Unidos los dólares, sino que además le prestan ese millón de millones de dólares que Estados Unidos está debiendo ahora. Es decir, que la Reserva Federal norteamericana, que es este grupo de bancos monopólicos, son los primeros acreedores del señor Barack Obama y su Estado. Claro, la situación ha cambiado durante los últimos tiempos porque en la segunda fila encontramos a China y en la fila encontramos a... Pero repito,
el primer acreedor son los bancos norteamericanos. Entonces, ¿con quién va a negociar finalmente Barack Obama? Con los bancos. Y el otro asunto es, bueno, ¿y cuánto y cómo se va desarrollando esta deuda? Esta deuda, que ya llegó con Reagan al millón de millones de dólares, ahora llega a los 17 millones de dólares. Pero eso es la deuda pública. Si le añadimos la deuda privada, es decir, la deuda de los bancos norteamericanos, otros bancos, no solamente los de la FED, y de los hogares norteamericanos, cualquier imaginación es insuficiente. Y uno se encuentra con una serie de cálculos. Y se dice que al menos quintuplica 17 millones de dólares. Entonces nos encontramos frente a un país que es propiedad de un grupo de bancos y que tiene inflada una gigantesca burbuja al capitalismo. Y creemos que ese capitalismo es rentable, pero no. La rentabilidad de ese capitalismo no surge de su propio movimiento económico natural, sino surge de una suerte de asalto institucionalizado realizado contra un Estado por parte de un grupo de bancos, que es como creo que se puede sintetizar la situación de los Estados Unidos hoy día. Sí. Bueno, en todo caso, esta crisis que está viviendo Estados Unidos al interior de su propio país, entre las clases dominantes y el Estado, también repercute en esta política internacional donde vemos retroceder a Estados Unidos en varias de sus propuestas belicistas, ¿no? Claro, porque ahí llevada esta situación a los términos políticos es sumamente interesante, porque tradicionalmente fueron los republicanos los endeudadores de los Estados Unidos. Ahora son los que el endeudamiento de los Estados Unidos. Los roles han cambiado. Y ahora los demócratas en el poder con Barack Obama piden desesperadamente que los dejen endeudarse más. ¿Qué significa esto? Que la situación de los Estados Unidos ha llegado, ya me refiero no a la relación con los bancos a la cual me he referido anteriormente, sino a su propia situación como Estado. Estamos frente a un Estado adicto a las deudas. Estados Unidos no puede funcionar sin endeudarse y endeudarse y endeudarse. Entonces, cuando estén los republicanos en el gobierno, los demócratas se opondrán, y cuando están los demócratas en el gobierno, los republicanos se opondrán. Pero el problema es el mismo. El problema es el de un país que, si dejas que funcione como debería funcionar, en términos reales, no como una economía de ficción, de gran estafa mundial, sino como debe funcionar una economía y como nos exigen a nosotros, Estados Unidos no duraría ni un minuto como país. Sí, porque el Estado norteamericano, con estas empresas y estos bancos, tiene su correlación en lo que llamamos el complejo militar burocrático. Es decir, es un gobierno encaramado sobre una montaña de bombas atómicas. Con lo cual, nadie en este momento en el mundo está en disposición de pedirle que pague su deuda. Es la situación. O sea, vemos en todo caso que existen momentos interesantes en el plano internacional que esperábamos, o bueno, que muchos creían que no se iban a ver, ¿no? Creo que en todo caso esta caída, crisis... Claro, y ese es un bloqueo, porque ¿qué sucede? Que el complejo militar burocrático necesita hacer más guerras, porque vive las guerras. Las guerras son un negocio. No las hace el Estado norteamericano, las guerras son empresas privadas. Todo el ejército norteamericano es provisto por empresas privadas. Y ahora ya no hay dinero para más. Piensa que hay menos de 1000 bases militares en todo el mundo. Entonces Estados Unidos tiene que pagar
diariamente el personal de esas bases militares. Tiene que tener esas bases militares con armamento actualizado. Tiene que mantener a sus portaaviones en los mares. Y tiene que tener el mantenimiento de sus 600 bombas atómicas, que es la cifra oficial, pueden ser más, en condiciones de mantenimiento permanente. Y tiene que tener sus aviones volando, tiene que tener sus satélites. Eso es una barbaridad de dinero. ¿Quién mantiene eso? La deuda. Entonces nos encontramos con que el viejo imperialismo, que aparecía omnipotente, ahora es una especie de máquina pesada, porque Afganistán está empantanado, Irak está empantanado, la invasión a Siria ha tenido que ser desmantelada, con Irán están negociando, y entonces te encuentras con que tienes como repito, un viejo ídolo oxidado que trata de caminar, que un gran Frankenstein, que creo que son los Estados Unidos desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista económico también hoy día. Y esto lo sabe muy bien tanto China como Rusia, ¿no? Al parecer también ya tienen una política un poco más soberana y están planteando ya sus propias perspectivas. Claro, China y Rusia lo saben, y el arte de China y Rusia consiste en esperar. Porque por supuesto ni China ni Rusia, ni aun si estuvieran aliadas, pueden enfrentarse todavía al poder atómico y militar de los Estados Unidos. Aún así, con lo que te describo, tú vas a ver cifras y Estados Unidos es 6 veces más que China en este momento, militarmente. Y mucho más veces que Rusia. Y desde el punto de vista económico también. Pero el tiempo ya no opera a favor de los Estados Unidos. El tiempo está operando a favor de China, Rusia y otros países. Con lo cual, bastaría, y hay muchos análisis sobre esto, simplemente a que estos países se sienten a esperar y vean cómo este gran monstruo, como repito, oxidado, empieza a deteriorarse, empieza a caer. Y eso probablemente suceda al fin del siglo. Lo cual significa que este no es, como proclamaba Reagan y los republicanos y el famoso documento de Santa Fe, el siglo XXI ya no es el gran siglo americano. El siglo XXI va a ser probablemente el chino. Pero por supuesto eso no lo estamos viendo. Es una especie de sociedad en la cual China y los Estados Unidos son socios. ¿Por qué? Porque el mercado norteamericano es el mercado de China. Y porque China es el segundo acreedor de los Estados Unidos, porque China compra bonos del Tesoro norteamericano. Y es una situación curiosa, en que tienes una relación de amigos-enemigos, ¿no? Sí. Bueno, Héctor, hemos comenzado con parte de la actualidad internacional. Vamos a dejarlo ahí por este encuentro, pero sin duda vamos a comenzar a tocarlos siempre en cada uno de nuestros encuentros. Lo que ahora más bien también queremos que nos permitas reflexionar es sobre los temas de las políticas sociales, ¿no? Creemos que este espacio debe ser también una aula virtual y por lo tanto iniciamos este encuentro con un tema importante que también lo encontré en tu libro Justicia Social, que es sobre la política social para la ciudadanía. La conversación sobre este punto con qué cosa es lo público, ¿no? Bueno, digamos, antes de eso yo plantearía un punto anterior. ¿Por qué es importante la política social y por qué yo me he dedicado a la política social durante todos los últimos años? Porque las políticas sociales tienen que ver con nuestra vida. Cuando estamos hablando de políticas sociales, estamos hablando de alimentación, de nutrición, de educación, de salud pública, de vivienda, que es, creo yo, lo más descuidado que hay en nuestro país. Entonces, para eso, y ahí sí entro a tu pregunta, creo que nosotros tenemos que reivindicar lo público. Porque lo que ha pasado en nuestro país, si nosotros vemos y recorremos el Perú, cualquiera de las ciudades peruanas,
y también lo podemos ver, por supuesto, en Lima. Nos vamos a encontrar con que están privatizadas no solamente las empresas, deberían estar rindiendo un servicio, sino que están privatizados. ¿Por qué los chicos no pueden disponer de niños, me refiero a niños, de parques? Porque los parques están cerrados y porque en gran número de barrios en los parques se han edificado supermercados o conjuntos multifamiliares. ¿Por qué los jóvenes no tienen espacio para el deporte? Porque no hay espacios públicos, no hay espacios para ellos. La ciudad ha sido construida al modelo y a la imagen de una especie de gran amontonamiento en el cual la vivienda ya no es algo para vivir. La vivienda es una mercancía para vender. Entonces te encuentras con que tienes viviendas de 40 metros, de 50 metros. Como gran cosa te vende una vivienda de 80 metros cuadrados que te cuesta una fortuna. Y en esas viviendas, por supuesto, en el de los casos, ahí hablo de la clase, vive la gente sin tener posibilidades de distracción que sean otras que la televisión. Entonces te atas frente a una pantalla, pero salir, respirar un poco de aire puro, ir a pasear o, como en otras ciudades del mundo, salir a la calle y jugar ajedrez o damas o dominó con los amigos, que eso lo vas a encontrar incluso en los países de mayor violencia en el mundo. Aquí es imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo público no existe. Las actividades privadas destinadas al negocio, especialmente aquellas de las grandes empresas, han ocupado el terreno de lo público. ¿Y qué es lo público? Lo público es lo de todos, lo que debería correspondernos a todos, el espacio en el cual podamos desarrollarnos es lo público. Sí, refieres mucho al espacio físico, pero podríamos encontrar también otro tema que no sea lo físico en el bien público. Claro, sí, por supuesto, porque esto que podemos mencionar, el espacio que el arquitecto da mucho y que es todo un concepto básico para los urbanistas, también puedes llevarlo al plano de lo intelectual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día quieres ver televisión y solamente tienes las opciones de los canales privados. No dispones, como en Europa, como en Inglaterra, de canales públicos. La BBC es un canal público. Vas a Londres, la BBC tiene varios canales, no solamente uno, y el interés entonces de la BBC es el de servir a los televidentes, mientras que el interés de las emisoras y las televisoras en el Perú, privadas, es el de convencer a los televidentes para que compren. Es decir, el de convertir a los televidentes en adictos del consumo, en beneficio de las grandes empresas. Entonces, allí también necesitas abrir un espacio público, un espacio de opinión, un espacio de entretenimiento, porque la gente, las televisoras privadas habla mucho del entretenimiento y la gente se busca entretenimiento, sí, claro, por supuesto, la gente necesita entretenimiento, pero ese entretenimiento no porque sea un entretenimiento a la venta, al comercio, a la adicción a determinados productos que tú sabes que son dañinos incluso para la salud, sino que tú tienes que abrir espacios de cultura que además sirvan a la gente y que le den a la gente oportunidad de opinar, de decir, de plantear cosas, cosa que en este momento no se da. Entonces, cualquier proyecto social tiene que pasar por también plantearse cuestiones en el espacio público. Hay una relación muy directa entre lo que es espacio público y sociedad. Absolutamente, es decir, una posición progresista. Creo yo que lo primero que tiene que hacer es empezar por reivindicar el espacio público. Y hoy día hablamos de los bienes públicos, es decir, lo que podemos decir que son bienes como por ejemplo el aire, que no se pueden limitar.
El aire no puede ser exclusivo por su naturaleza. Pero sabemos que el aire, que es un bien, si bien es cierto que no te lo pueden quitar, privatizar o vender, hecho con el agua, como están haciendo con el agua y con otros bienes que antes eran públicos, o con la tierra, ¿no es cierto? Sí te lo pueden contaminar. En beneficio de entidades privadas y lucrativas. Entonces, un conjunto de conceptos tiene que ser elevado a la categoría de bienes públicos en este momento. Y eso es muy importante porque eso te sirve de base para cualquier diseño de una nueva política pública en Perú. Entonces, Héctor, ya se me hace más claro saber a qué nos referimos de lo privado, ¿no? ¿Qué sería en todo caso a tu reflexión de lo privado? Y contrariamente a eso tienes el interés privado. Y el interés privado tiene varias categorías, es decir, tiene el clásico y antiguo interés privado, que normalmente choca con el interés público, ligado por lo general a la propiedad, porque entonces tú peleas con la municipalidad, porque la municipalidad quiere que tú hagas un retiro en tu barrio, y tú quieres avanzar y comerte el retiro para que tu casa sea más grande, ¿no es cierto? Que es una de las contradicciones que dan. Es solamente una contradicción, muchas en esto, en la sociedad. Entonces, parte de una política pública es fijar hasta dónde llega el interés público y hasta dónde llega el legítimo interés privado. Eso significa que el interés privado, si bien es cierto, es legítimo, no tiene por qué afectar ni perjudicar el interés de otros. Y al revés, el interés público, que también es legítimo, necesario y útil, no tiene por qué aplastar necesariamente el interés privado en una reformulación de relaciones sociales en un país. Y yo creo que lo que falta en el Perú es discutir eso. Son temas que nosotros no discutimos. Y entonces con lo que te encuentras es como una especie de forcejeo en que por lo general los grupos más mafiosos, más inescrupulosos y los que tienen mayor poder económico ganan sobre el interés público. Y yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales que el Perú tiene. Y sobre eso, ¿no? Vemos este actuar de las grandes corporaciones privadas porque han canalización de defensa también a los pequeños propietarios que piensan que el Estado puede aplacar sus pequeñas propiedades, ¿no? Sabiendo bien diferenciar entre un gran privado y los privados ciudadanos en nuestra nación. Claro, exactamente. Entonces, la manipulación de los conceptos que ha sido hecha por los intelectuales de la derecha, por los grupos económicos de la derecha y por los medios de comunicación de la derecha, tienden a decirte que cualquier espacio público o interés público amenaza a todos los intereses privados. Cuando al contrario, si tú defiendes el interés público, lo que estás defendiendo es también a los intereses privados, especialmente a los intereses pequeños, los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, la gente de clase media, porque ellos también son afectados por el despojo de los grandes poderes. Esto siempre ha pasado. En la historia, como decimos antes, se come al chico. ¿Quién es el pez grande? El monopolio, el banco, la gran empresa. ¿Quién es el pez chico? El pequeño propietario. Entonces, tiene que haber alguna entidad, alguna autoridad por encima de ambos que sea capaz de establecer lo que llamamos justicia, es decir, un equilibrio entre estos intereses. Y justo a eso, ¿no? Hay un descrédito por el tema del Estado y eso nos obliga justo hoy día a plantear, y te convoco a ello, ¿cuál sería la mejor definición o la más adecuada definición sobre el Estado? Bueno, el Estado es una organización, para empezar. Esa organización es consecuencia de una larga evolución histórica. ¿Una evolución histórica de quién? Una evolución histórica de la sociedad. Es decir, el Estado es una forma de organización de la sociedad. ¿Y cómo se organiza la sociedad? La teoría clásica Estado te dice socializa, pero, y esto lo hacen hasta las especies zoológicas, no los humanos, territorios. Lo primero que le hacen todas las especies
humanas o no, es demarcar el territorio. ¿Y eso significa qué? Significa fronteras. Y ahí tienes la base. Luego tienes la gente que habita ese territorio, que está encima de ese territorio, que sería la población. Y esa gente se organiza para el gobierno, o la organizan para el gobierno. Y tienes la tercera entidad, que es el gobierno. Entonces, en la definición clásica del Estado, los teóricos del Estado te hablan de estos tres elementos del Estado: el territorio, la base física, la población, la base humana y el gobierno. Y por supuesto esto significa que el gobierno organiza a la población a través de políticas públicas. Ahora, lo que pasa es que eso, cuando uno hay que prevenir a la gente que es primero, porque no toda la acción humana vive en estados, ni ha vivido en estados. El Estado no es la única organización humana que existe. Y dos, esto no es el Estado no es una organización congelada que evoluciona, con lo cual tienes distintos tipos de estados a lo largo de la historia. Bueno, en todo caso, ¿cómo pensaríamos el Estado tan complejo hoy día, en la actualidad? Hoy día el Estado es sumamente complejo. ¿Y en qué estriba esa complejidad? En primer lugar, una de las características del Estado clásico es que el gobierno era soberano. ¿Qué es la soberanía? La soberanía significa que tú das las leyes, pero nadie te las da a ti. Eso dejó de ser así, porque ahora hay poderes mundiales no regulados que regulan a los gobiernos de los estados. ¿Cuáles son estos poderes? Los bancos, las grandes empresas, los poderes secretos que se reúnen y no sabemos ni siquiera dónde están, pero que existen, y por supuesto un poder institucionalizado por los países más ricos, más poderosos, el G7, el G8, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que están por encima de los gobiernos y que les fijan a los gobiernos determinadas reglas. Eso significa entonces que los gobiernos ya no son totalmente soberanos, son soberanos a medias. Luego, las fronteras. Claro, todavía tenemos migraciones, todavía tenemos policías fronterizas, todavía tú tienes que pedir una visa para pasar de un país a otro, pero el internet, la televisión por cable, la comunicación satelital, no te pide permiso, lo cual significa que las fronteras, si bien es cierto que las fronteras físicas existen, hay otras fronteras absolutamente porosas. Y el drama contemporáneo es el drama de que las poblaciones pobres contemporáneas, en realidad es una repetición de algo que viene desde que el ser humano es ser humano. Es decir, que las poblaciones no se conforman con estar dentro de su estado, las poblaciones migran, se mueven. Entonces los africanos quieren irse a Italia, quieren irse a Francia, los mexicanos y los peruanos y los guatemaltecos y los ecuatorianos quieren irse a Estados Unidos, y te encuentras con un fenómeno que choca con la soberanía de los estados especificada y manifestada en fronteras, que es el drama mundial hoy día. Entonces, estos estados son porosos, quieren mantener su estabilidad, pero pueden solamente a medias. Entonces tú tienes fronteras movibles, tienes una soberanía limitada y finalmente el territorio, porque la concepción del territorio hoy día ya no es una concepción plana, es una concepción ecológica, con lo cual ya no estás pensando solamente en el suelo y en el subsuelo como antes, sino estás pensando en el oxígeno, en todo el medio ambiente que te está rodeando, y eso está por encima de todas las fronteras. Entonces nos encontramos con que los estados antiguos
están confrontados frente a esa nueva realidad. En este caso que tú mencionas, ¿cómo podemos comprender esta relación del individuo con el Estado, ¿no? Claro, la relación del individuo con el Estado entonces se da en que la relación entre lo público y lo privado sigue siendo una relación tensa, conflictiva, pendular diría yo, porque hay momentos en que el Estado avanza y domina lo privado, y hay otros momentos en que lo privado avanza y domina lo público. En este momento nos encontramos frente a una situación en que lo privado está dominando lo público, es lo que llamamos las tendencias neoliberales. Pero eso esconde otra realidad, que dentro de ese privatismo, lo privado de los grandes monopolios aplasta, subordina y pasa por encima de lo privado de los individuos. Entonces te encuentras con que una vez más el individuo está siendo avasallado por intereses corporativos, que son privados. Elemental. Entonces, es un fenómeno complejo. Y eso hace que tú pienses en qué momento, así como se dio en el siglo XVIII, y eso dio lugar a la Revolución Francesa, en qué momento los individuos reaccionan contra ese tipo de abuso, contra estas nuevas monarquías absolutistas que son empresas. Se nos pide como norma democrática que elijamos a nuestros presidentes y a nuestros representantes. ¿Y por qué no se nos pide que elijamos a nuestros gerentes y a nuestros propietarios? Entonces nos encontramos con un modelo en que lo democrático se restringe y se limita al sistema político, pero en el sistema económico tienes monarquías absolutistas. Y una vez más, la pregunta es si estas monarquías absolutistas están avasallando a los individuos, que son los trabajadores y los consumidores, ¿en qué momento van a reaccionar esos individuos para democratizar eso que falta democratizar en nuestras sociedades? Sí, bueno, Héctor, y recayendo ya más sobre el tema actual, quisiera que me comentes sobre qué cosas vendrían a ser las políticas públicas y la relación de estas políticas públicas con la justicia. Bueno, en general las políticas públicas las entiendes como aquellos caminos o mecanismos que permiten antes comunicarse con los gobernados. Si retornas y recuerdas la vieja definición clásica del Estado como gobierno, población y territorio, las políticas públicas serían aquellas que vinculan al gobierno con la población, para empezar. Ahora, por supuesto, esta relación puede ser vertical, y lo ha sido durante muchísimos años, pero en los estados contemporáneos hay un mayor reclamo para que esa relación deje de ser vertical y que entonces sean las poblaciones las que puedan, en una negociación con los gobiernos, elaborar y diseñar esas políticas públicas. Entonces, aquí te encuentras con el tema de la justicia. Porque, por supuesto, la gente que está abajo te va a pedir justicia. Es su primera reclamación. ¿Y qué cosa es la justicia en un Estado? Es el equilibrio. ¿Entre qué? Hay muchos. Primero, hablemos de la propiedad. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo puede ser posible que en un país haya propiedades de 30.000 hectáreas, 60.000 hectáreas, mientras hay gente que no tiene propiedad y que tiene que irse a la punta del cerro de arena sin tener agua ni desagüe para poder edificar su casa? Ahí hay que establecer un equilibrio. Tiene que ser un equilibrio de la propiedad de la tierra y del uso de la tierra. Primer equilibrio y primera justicia. Impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos y quiénes no pagan impuestos? ¿Cuánto pagan los que tienen más y cuánto pagan los que tienen menos? Tienes que establecer un sistema de tributación en el cual todos compartamos la carga que significa el financiamiento de los servicios públicos que nos sirven a todos. Entonces, estás hablando ahí de justicia tributaria en los impuestos. Justicia
cuánto es el sector de la población y cuánto está ganando el sector de la población. Y la diferencia es abismal en nuestras sociedades. Justicia en el uso de los bienes públicos. Y entonces puedes establecer así una lista, digamos, de una serie de aspectos y de temas en los cuales tiene que existir equilibrio en la sociedad. Y la verdad es que en nuestras sociedades ese equilibrio no existe, porque son sociedades absolutamente injustas. Y yo creo que la tarea en países como el Perú y en otros países en que tienes una balanza desbalanceada, es decir, una balanza al revés, una balanza en que un platillo pesa muchísimo más que el otro, tienes que restablecer un equilibrio de esa balanza. Y eso se llama una política de justicia social. Bueno, y tú como especialista en política, profesor de política social, también compartir con los televidentes cuáles son los objetivos de la política social, sus dimensiones y qué modelos de política social hay. Bueno, los objetivos de las políticas sociales dependen de lo que la sociedad determine. En la medida en que los que tienen menos tienen mayor influencia, mayor capacidad de influir y vayan ganando más poder, por supuesto van a lograr que la política social tenga más y más y más objetivos. Clásicamente los objetivos de la política social son obtener determinados servicios, fundamentalmente salud colectiva, fundamentalmente educación básica. Entonces, los países con política social más limitada son aquellos que se restringen solamente la salud colectiva y la educación básica. ¿Qué es la salud colectiva? Bueno, las campañas contra la malaria, las campañas de vacunación contra el polio, etcétera, etcétera, etcétera. De manera de establecerse un mínimo que impida que esa población sea víctima de plagas y pestes. Es lo menos que un gobierno puede hacer en política social. ¿Y qué es la educación básica? La educación primaria. Ahora, cada país define qué es lo que entiende por educación básica. Algunos te dicen que la educación básica es la educación primaria, otros te van a decir que la educación básica llega también a la educación secundaria. Pero sea cual sea la definición, lo mínimo que tú puedes asegurar es una política de educación básica. Sobre la base de esos mínimos depende de la calidad democrática que un gobierno tenga y una sociedad tenga, más en otras políticas sociales. Entonces, política de alimentación, una política de nutrición, una política ambiental, una política de empleo, una política de vivienda. El Perú las tiene de nombre y malas. Entonces, en el Perú se nos ha impuesto desde los años 90 un tipo de políticas generales teniendo como prioridad la educación básica y la salud básica y lo que se llama un conjunto de políticas de alivio de la pobreza, que son políticas asistenciales, yo diría asistencialistas, donde tienes un conjunto de por lo menos unos 20 programas sociales distintos. Eso es, pero ese planteamiento es absolutamente ineficiente, porque lo más avanzado que se ha dado en términos de políticas públicas en la historia mundial es la seguridad social. La seguridad social significa eso, seguridad, es decir, que la sociedad te asegura contra los riesgos, te asegura que no te vas a morir abandonado, que si te enfermas te curarán siempre que sea posible, que van a prevenir tu salud y por supuesto eso depende también de tu responsabilidad. Entonces hay un diálogo de facto entre el ciudadano y el Estado en esos términos. Pero por supuesto ese planteamiento fue abandonado, fue estigmatizado.
Y ahora lo que tienes es una política segmentada y, desde mi punto de vista, ineficiente. ¿Cuál es el modelo de eso? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el país más ineficiente del mundo en política social. Y eso lo dicen los propios especialistas norteamericanos. Porque no es que Estados Unidos gaste poco en políticas sociales. Estados Unidos gasta millones en políticas sociales, especialmente en educación y en salud. Las gasta de clínicas privadas, de universidades privadas y de seguros privados. O sea que estas políticas en los Estados Unidos son negocios. Entonces benefician más a los grandes poderes que los Estados Unidos que a los propios ciudadanos norteamericanos. Los usuarios, entonces. Los usuarios. Entonces, desgraciadamente, ese modelo es el que el Perú está siguiendo. Que es un modelo que los propios especialistas norteamericanos te dicen, y eso es lo que está en discusión en el Congreso norteamericano ahora, con motivo de las reformas de Obama. Eso no puede seguir así. Porque resulta que el 75%, como dicen los republicanos, del presupuesto de los Estados Unidos se te va en servicios sociales. Pero bueno, fuera que sean servicios sociales, son servicios para las empresas que negocian con las necesidades de la gente. Las licitaciones, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Héctor, hemos llegado ya a la parte final. Te agradecemos por todos los conocimientos que has impartido. Semanalmente vamos a tener tu presencia aquí en el programa. Sí, esto fue el programa Justicia Social. Algunas últimas palabras. Simplemente esperamos que esto sea útil para nosotros y especialmente para nuestros televidentes. Bueno, amigos, el programa Justicia Social va a estar saliendo semanalmente en la página Comunicambio RTV. Agradecemos su sintonía. Estaremos próximamente con más información sobre el tema de la actualidad internacional y también con un curso básico sobre política social, los modelos, dimensiones, un recorrido histórico, incluso en distintas partes del planeta, para tratar de ir incrementando nuestro conocimiento sobre el tema.